actividad que organizamos desde SPE ITBA y AIKE ITBA, de la mano de Young Shell Argentina. Hoy vamos a tener el placer de que nos acompañen estos maravillosos profesionales: Soledad Godoy, Augusto Correnti, Diervis López Pereira, Eliana Longo y Franco de la Valentina. Van a comenzar su presentación y al final de la misma vamos a tener 15 minutos para preguntas, para lo cual les vamos a enviar un formulario por el chat y deberán enviarlas por ahí. Esto es para ser más organizados y no distraer a los presentadores a medida que se les ocurran las preguntas. Bueno, les cedo la palabra a Augusto, que va a comenzar con la presentación, y muchas gracias a todos. Excelente. Hola a todos y en primer lugar gracias Candelaria por la introducción y por la invitación en general a nuestro equipo para participar de este evento. Gracias también a todos los chicos de AIKE y de la SPE que hicieron esto posible. La idea de la charla del día de hoy es comentarles un poco cuáles son los proyectos de Shell en Vaca Muerta y darles un pantallazo general de cuál es el rol de algunos de los miembros del equipo de Young Shell Argentina en dichos proyectos. Solo para poner un poco en contexto, les comento qué es Young Shell Argentina. Es básicamente un grupo abierto dentro de la organización al cual cualquier empleado de Shell en Argentina se puede sumar, que tiene diferentes objetivos, como por ejemplo permitir la interacción de nuevos profesionales con líderes senior dentro de la organización, potenciar el desarrollo de personas con talento y con motivación, fomentar discusiones internas sobre temas de interés del grupo, como por ejemplo temas relacionados a la transición energética, a la sustentabilidad sobre nuevas tecnologías en la industria, y desarrollar redes profesionales tanto dentro como fuera de la compañía. Actualmente formamos parte del equipo 29 profesionales y tengo el privilegio de estar liderando el equipo bajo la figura de presidente. Habiendo dicho todo eso, si les parece, pasamos ahora sí a hablar de lo que nos compete el día de hoy, es decir, de los negocios que tiene Shell en Argentina. El foco actual del negocio de Shell en el país está puesto en el negocio de upstream. Si bien están presentes también otras líneas de negocio en el país, como por ejemplo químicos y trading, la realidad es que la gran mayoría de los empleados damos soporte más que nada a las actividades de upstream. Nuestro foco en particular está puesto en Vaca Muerta, aunque también tenemos actualmente actividades exploratorias offshore y participación en un activo convencional en la cuenca noroeste, operado por nuestro socio Pan American Energy. En Vaca Muerta actualmente estamos operando 4 bloques, 3 de ellos están en la ventana de petróleo negro, particularmente sus nombres son Cruz de Lorena, Sierras Blancas y Corona Amargo Sudeste, y tenemos también un bloque límite entre las ventanas de petróleo volátil y gas condensado, Bajada de Hielo, también operado por nosotros. Tenemos también participación en otros bloques no operados, como por ejemplo La Escalonada y Rincón La Ceniza, que están operados por Total, y también tenemos participación en Bandurria Sur, que es un área operada por YPF. Contamos hoy por hoy con oficinas tanto en Buenos Aires como en Neuquén. Tenemos 2 rigs que están en operación, que permiten progresivamente que vayamos aumentando nuestra capacidad de producción de petróleo y gas. Tenemos una planta de producción temprana de petróleo operando a capacidad total. Esa planta tiene una capacidad de 2.000 barriles día y estamos terminando de poner en funcionamiento una nueva planta de producción con capacidad de procesamiento de 30.000 barriles día adicionales a esos 12.000 que les comenté antes. Como se imaginarán, en base a todo lo que les vengo comentando, ya superamos la fase piloto en las 3 áreas operadas en la zona de petróleo negro y estamos actualmente en fase de desarrollo en dichas áreas. Habiendo dicho todo esto, creo que ya podemos empezar y le puedo dejar el lugar a mis compañeros para que comiencen a presentarse y a compartir un poco su experiencia y su rol en el equipo. Así que si les parece, dejo todo en manos de mi compañera Eliana. Eli, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eliana Longo, soy egresada ingeniera química de ITBA. Si querés puedes pasar a la próxima diapositiva, por favor. Gracias, genial. Hoy estoy trabajando en Shell como ingeniera de proyectos. Llevo 9 años en la industria. Arranqué trabajando en IBM,
un puesto que si bien no tenía tanto que ver con el core de ingeniería química, me permitió tener acceso y realmente encontrar mi vocación de estar liderando proyectos. Después de ahí pasé a Hightech, que es una empresa de ingeniería, de hecho probé ingeniería para Shell, donde roté por varios puestos bastante técnicos, entre ellos estuve en el área de instrumentos, en el área de procesos, y luego ya sí pasé a estar liderando pequeños proyectos. Hace 2 años tuve la suerte de ingresar a Shell liderando proyectos y estoy en el área de proyectos, como había dicho. Pasamos a la próxima, por favor. Bien, dentro de los proyectos que llegan a nuestra cartera y a nuestro equipo, hay 2 grandes tipos de proyectos, ¿sí? Los proyectos Greenfield y los proyectos Brownfield. Los proyectos Greenfield se refieren a aquellos que básicamente son proyectos nuevos. No es que estamos haciendo un revamp de una planta, sino algo nuevo como mencionaba recién Augusto, una nueva planta de tratamiento. Tuve la suerte de participar en 3 de proyectos satélites de lo que es esta planta nueva que estamos poniendo en marcha ahora, entre ellos un gathering de 80 kilómetros, o sea, un ducto de 80 kilómetros, y también otro ducto para lo que es el agua de producción. Para mí estos son los proyectos más desafiantes, o por lo menos como soy más personal, ¿no? Pero son los que más me gustan. Y después tenemos los proyectos Brownfield, que tienen el desafío de ser la intervención de una planta existente. También estoy participando en proyectos de este tipo. Por ejemplo, hoy en día estamos cambiando un separador en la planta existente, en la EPF, para poder dar mayor flexibilidad operativa, ¿sí? Pasando de un separador de 6.000 barriles día de capacidad a 12.000 barriles día de capacidad. Para todos los proyectos que nos llegan, la realidad es que lo que hacemos es gestionarlos siguiendo un procedimiento que nos ayuda a no perder de vista el foco del proyecto, la importancia de safety y un montón de cuestiones que tenemos que ir viendo a lo largo de la vida del proyecto. La idea de esta pequeña presentación es tener una noción de lo que implica estar en el liderazgo de un proyecto de esta envergadura. Cuando comienza un proyecto, que vendría a ser la etapa de assess, lo que hacemos es setear el target del proyecto, definir el marco de la oportunidad. No siempre es algo que está decretado y se tiene que consensuar entre un montón de partes en la empresa y también fuera de la empresa. Y empezamos a ver lo que es el manejo de stakeholders. Ya desde el principio, desde la etapa muy temprana de un proyecto, tenemos que empezar a interactuar con las distintas personas que van a estar interesadas o que tienen responsabilidades relacionadas con el proyecto. Y tenemos que consensuar cuál va a ser el proyecto que vamos a estar llevando a cabo. Habiendo tenido esto definido, pasamos a la siguiente etapa, que sería la etapa de select. Acá lo que se hace es desarrollar el concepto del proyecto. ¿Qué quiere decir? Se analizan las distintas opciones que tenemos para llevar a cabo este proyecto y se selecciona una de ellas. Siguiendo más adelante, pasamos a lo que nosotros llamamos la etapa define. En la etapa de definición, básicamente lo que se lleva a cabo es la ingeniería básica. Para los que están más en el área de procesos y de ingeniería química, los voy a ayudar con palabras como se lleva a cabo un HAZOP, se hacen ya los P&Is con un grado de detalle más importante, y ahí ya se empieza a definir bien cómo se va a realizar este proyecto. Ya llegando más al final del proyecto, y no hablo necesariamente en tiempo, sino ya en que vamos acotando las opciones, ¿sí? Pasamos a lo que es la etapa execute. En esta etapa se hace lo que es ingeniería de detalle, el final, donde ya se supone no debiera haber grandes modificaciones en el proyecto. Se prepara todo el equipo para poder pasar a la etapa constructiva, desde tener las compras, tener al equipo de trabajo que nos va a estar acompañando on board, y empezar a ver cómo se van a llevar a cabo las tareas en campo.
Por último, pasamos a la etapa operativa, en donde desde nuestro lado lo que hacemos es asegurarnos que le estamos entregando al equipo de operaciones un proyecto que va a poder operar en forma segura. Yendo más al detalle de cómo llevamos a cabo todas estas tareas y se llevan a cabo a lo largo de todo el proyecto, es que vemos el dibujito o el esquema que tenemos a la derecha en la diapositiva. Voy a hacer hincapié en algunos de los puntos más importantes de las etapas, de los documentos y de los conceptos que tenemos que tener a lo largo del proyecto. Y el primero de todos, y que engloba a todos, es safety. La realidad que desde la concepción de un proyecto hasta el último día en donde quien no quiera, no, pero se cierra una planta o se deja de usar una instalación, lo que tenemos que tener presente y en lo que tenemos que hacer mucho foco es en estar haciendo un diseño seguro, en estar comunicando para que toda la tarea se desarrolle en forma segura. Dicho eso, vamos a cada uno de los puntos que tenemos adentro. Voy a empezar con el alcance del proyecto. Si bien uno lo debiera estar definiendo al principio, durante todo el transcurso de la vida de un proyecto, uno puede tener que ir y volver, definir, redefinir algunas cosas, ajustar algunos detalles, por ende está presente a lo largo de todo el proceso. Paso al siguiente, gestión del tiempo del proyecto. En la industria estamos hablando en muchos casos de proyectos que llevan muchos años, no estamos hablando ni siquiera ni de 1 ni de 2, a veces son 3, 4 años para llevar a cabo un proyecto. Por lo cual la gestión de los tiempos y teniendo en cuenta lo que impacta un día menos de producción, un mes menos de producción, o incluso meses por una demora, es un tema que tenemos que llevar muy de cerca y gestionar y trabajar mucho con proveedores, trabajar con la gente también en la etapa de construcción. Es algo que para el líder de proyecto está en constante contacto con lo que es un cronograma. Gestión de los costos. Bueno, igual que el ítem anterior que estábamos hablando de los cronogramas, obviamente desde el día que empezamos a hablar de un proyecto tenemos que tener una noción de un costo. Obviamente ese costo vos al principio haces una estimación que puede ser más o menos 50%, o sea, uno estima con un rango bastante grande al principio, y luego a medida que va avanzando el proyecto, esa estimación se va reduciendo la incertidumbre, y por ende yo en vez de hacer una estimación del 50, paso a una más o menos 30. En la siguiente etapa voy a tener una estimación mucho mejor, va a ser una estimación capaz de más o menos 20. Y así va viviendo también el proyecto y va a reducirse la incertidumbre en cuanto al costo del proyecto. Habiendo dicho esto, nosotros como el equipo de Shell, o yo por lo menos por la parte de proyectos, para poder llevar a cabo todo esto, tenemos un montón de equipos que nos ayudan, un montón de gente que está involucrada y un montón de gente que participa de todo lo que es la vida de un proyecto. Es decir, por ejemplo, tanto para los costos, tanto como para los schedules, tenemos a la empresa de ingeniería que nos va acompañando con el diseño y con información y documentos para soportar estas distintas etapas. Le haces el schedule, el cost estimate, o sea, el documento estimado de costo, etc. Paso al siguiente, y como ya me estoy quedando sin tiempo, resumo un poco. Obviamente, recursos humanos y toda la gente que estoy mencionando, ingeniería, construcción, todos los proveedores de los equipos, proveedores de lo que se les ocurre que haya que comprar para que el proyecto se pueda llevar a cabo, tenemos que gestionarlo, manejarlo y tener en cuenta los riesgos que puede llegar a incluir, por ejemplo, que a mí un equipo me llegue tarde a obra. Y ahí voy a la gestión de riesgos del proyecto. Todos los proyectos tienen riesgos, algunos tienen riesgos solamente en cronograma, otros tienen un riesgo en la ejecución, por la razón que fuere. Entonces, la gestión de todos esos riesgos y la reducción de esos riesgos a medida que va pasando la vida del proyecto es súper importante para lo que es la dirección. Y por último, como figura acá, bueno, que ya medio lo mencioné antes, gestión de adquisiciones del proyecto. Tiene que ver con todas las compras relacionadas
y con todas las órdenes de compra, que también pueden incluir al contratista de obra. Espero haber dado un pantallazo general, sé que es muchísima información en poco tiempo, pero bueno, paso a mi compañero para que de otro lado de Shell también pueda hacer un breve resumen. Y gracias. Perfecto, Eli, muchísimas gracias. Gracias, Cande. Podemos ir a la siguiente. Buenas tardes para todos. Un gusto estar aquí. Un placer poder compartir esta presentación con ustedes. Estaba haciendo esta presentación y recordaba, sé que la mayoría, capaz no todos, pero están aún en la universidad. Así que bueno, recordé ese tiempo. No ha pasado tanto, pero uno se pone nostálgico. Bueno, yo soy Dielvis López, chicos. Soy ingeniero de petróleo. Soy venezolana, la universidad donde me gradué se llama Universidad de Oriente. Mi posición actual es como supervisora de perforación de pozos. Mi experiencia en la industria inició hace unos 8 años. En el año 2012, como pasante, inicié mis pasantías de campo. Tuve la oportunidad de realizarlas en la empresa Schlumberger como ingeniero de campo. Posteriormente a eso, una vez que me recibí, inicié mi experiencia como ingeniero de campo en WD, que bueno, para los que no sepan por allí, es como ingeniero de herramientas de registro. En esa posición tuve la oportunidad de visitar varios lugares, como los ven en la foto, Rusia, estuve en Houston, tuve la oportunidad de conocer mucha gente, de verdad que sí, y excelentes profesionales. También me desempeñé acá en Argentina como ingeniero de campo direccional y posteriormente me pasé al área de MPD. MPD es Managed Pressure Drilling en inglés, básicamente es y como ingeniero de control de pozos, ¿sí? De manera genérica. Allí me desempeñé durante un año hasta a mi actual posición acá en Shell. Durante todo este tiempo de experiencia, bueno, me he podido crecer bastante como profesional, he tenido, estas empresas proporcionan mucho entrenamiento y más allá de eso, proporcionan esa diversidad cultural, ¿no? De conocer tanta gente en muchos lugares. Para ustedes, hoy les quiero decir que sueñen en grande, todas esas cosas grandes que hoy vemos y decimos, wow, ¿llegaría yo allí? Sí, puedes llegar, requiere muchas veces de trabajo, sacrificio y esfuerzo, pero se puede, chicos, se puede. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok, a ver, ahora quiero que nos ubiquemos en lo más importante. Yo no quiero que vean esta presentación como algo separado, como que Eliana habla una cosa, Augusto otra, por allí los otros no. Esto es un proceso completo, hoy se lo queremos mostrar como la big picture, se dice en inglés, por ahí la foto en grande, ¿no? Entonces, inician proyectos, sí, básicamente todo inició con un proyecto. Proyecto es que le entrega algo llamado PAT, al equipo de perforación. Y es allí donde nosotros entonces iniciamos. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Bueno, como lo están viendo acá en el slide, chicos, nosotros partimos de un target. ¿Pero qué nos proporciona ese target? Pues, paralelamente a un trabajo realizado de proyectos, también está un equipo de geología y exploración, que básicamente basados en estudios geológicos, en data, en registros de pozos, en pozos exploratorios, deciden, bueno, este es el target que queremos producir. Ese target nos lo entregan a nosotros, en conjunto con el ingeniero de perforación se planifica lo que se conoce como el PAT. La foto a mano izquierda de abajo, donde ven 4 líneas, esas 4 líneas son 4 ramas laterales, 4 pozos, seguramente habrá muchos ingenieros de petróleo, futuros ingenieros de petróleo acá conectados. Este es un diseño normal de Shell acá en Argentina, no sé si con el pointer me podrían ver, creo que no, ¿verdad? Bueno, básicamente el diseño consiste de 4 ramas laterales, normalmente son 4 pozos, algunas veces llegan a ser 3, pero este es el diseño común. Basados en ese target, simple muchachos, ¿cuál es el objetivo de perforación? Abrir una ventana que nos permita comunicar ese reservorio, ese punto que tiene petróleo con la superficie. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahí entra todo un montón de ramas, todo un montón de estudios. Ahora, la siguiente, porfa, Cande. Excelente. ¿Cómo perforación alcanza ese target geológico? Acá lo que tienen enfrente de ustedes es el diseño del pozo.
Esto es un diseño del pozo de Shell en Argentina, Vaca Muerta específicamente. Consiste de 3 secciones, chicos, una sección superficial, posteriormente una sección intermedia y una sección objetivo. Como les mencionaba anteriormente, acá en este punto entran ya un montón de especialistas. Primeramente tenemos unos especialistas, un equipo de perforación, un equipo del taladro, que son los que nos proporcionan a nosotros todo lo que es las bombas de lodo, los tanques donde se almacenará ese fluido, el top drive, todo el equipamiento para poder realizar el pozo, ¿verdad? Luego tenemos especialistas en fluido de perforación, los ingenieros por allí sabrán ya que sin el fluido de perforación no se perfora un pozo, es que nos permite mantener limpio, mantener lubricado, tener la hidráulica necesaria. También tenemos especialistas direccionales, que son los que nos proporcionan las herramientas, el motor de fondo, o herramientas por allí más específicas de registro, si se requiere, especialistas en el casing, en cementación, y los que nos proporcionan los cabezales, que es cuando finalmente le entregamos el pozo a completación. Entonces, comencemos con las secciones. Tenemos la primera sección y la sección superficial. Para nosotros, Shell, esta sección es de un diámetro de 12,25. Se perfora con un lodo base agua, muchachos. La razón por la que sea base agua es porque al ser superficial, normalmente se atraviesan acuíferos someros que no pueden ser contaminados, ¿no? Por regulaciones ambientales y todo eso. Luego perforamos con un VHA direccional. ¿Qué es un VHA direccional? Básicamente VHA traduce Bottom Hole Assembly, que son herramientas de fondo. Normalmente para esta sección es un motor común que se conecta a un trépano y nos permite realizar esa sección. Una vez culminada esta sección, se reviste con un casing de 9,5/8, se cementa y se instala este cabezal de pozo. El cabezal de pozo es el que va a estar con el pozo en todo momento, hasta cuando se le entrega luego a completion y se coloca en producción. El cabezal de pozo, en nuestro caso, nos permite también instalar el primer equipo de control de pozo, que es la BOP, e iniciar de esa manera la sección intermedia. La sección intermedia, que es la siguiente, que observan acá, es de 8,3/4. Esa sección se perfora con un lodo en base aceite. La razón para que sea base aceite son 2 motivos, chicos. Principalmente que ya en esta sección atravesamos una formación conocida como quintuco. Quintuco es la formación que antecede a Vaca Muerta y suele ser presurizada. Por tanto, ya allí requerimos, por estándar de Shell, tener por lo menos 2 barreras de pozo. La primera, que ya les mencioné, la BOP, y en este caso la segunda sería el lodo, ¿ok? Este base aceite es un aceite sintético que se intenta de que no dañe tanto la formación. Se perfora con un VHA direccional de 6, una vez finalizada se reviste con un casing de 7,5/8 y se cementa. Terminó la sección intermedia, como les digo. ¿Qué nos va a dar la TD de esta sección o el culmen de esta sección? Entrar en quintuco, aproximadamente unos 100, 150 metros. E inicia la sección de producción, que básicamente es la sección objetivo, es a donde queremos llegar para entrar a ese reservorio. Perfecto. Allí, esa sección normalmente para nosotros es de un diámetro de 6, también se perfora con un lodo base aceite, muchachos. Ya como les comentaba, entramos en esta sección y estamos en quintuco, que de manera general son calizas con microfracturas que suelen ser presurizadas. Así que uno de los principales retos que tenemos en el área de perforación, ya en esta sección, es el tema de control de pozo. ¿Por qué? Porque al ser zonas con mayor presión, muchas veces la presión que ejercemos con el lodo que utilizamos no es suficiente y tenemos esa admisión de fluidos a la formación. Normalmente perforamos sobre balance, que quiere decir con mayor presión que lo que tiene la formación, pero puede encontrarse este tipo de formaciones, ¿no? Esta sección la revestimos con un casing de 4,5 y 5,5, 4,5 en toda la rama lateral y ya 5,5 en todo el tramo vertical. Y se cementa. Se cementa, se asegura el pozo y este pozo ha culminado. ¿De qué manera se pueden hacer estas secciones o cómo se hace un pozo? Se puede hacer, como se los he dicho, sección superficial, intermedia o producción, y producción así de esa manera, o perforar en baches. ¿Qué significa perforar en baches? Como lo estamos haciendo ahorita, ir perforando las 4 secciones, les dije que eran 4 pozos en un pad, entonces perforar superficial, superficial, superficial de las 4 pozos, irnos con las intermedias y después perforar las producciones.
¿Cuándo termina el trabajo de perforación? Bueno, ya hicimos la ventana operativa, ya comunicamos, ahora tenemos que producir. Allí termina nuestro trabajo, cuando cementamos la última producción de ese pack. Y entra el maravilloso equipo de completación, del cual hoy tenemos como representante al ingeniero Soledad Godoy. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Dielvi, por la introducción. Gracias por estar conectados. Yo soy Soledad Godoy, soy ingeniera química, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Tengo experiencia, digamos, en lo que es la industria del petróleo desde hace 12 años. Inicié en el 2008 en la compañía Schlumberger, al igual que Dielvis, pero bueno, en mi caso yo me uní como ingeniera de estimulaciones de pozo en campo. Estuve 5 años trabajando en ese sector y después hice un cross-training al área de IPM, que es Integrated Project Management, como ingeniera de completion. Estuve casi 3 años ahí en distintos tipos de proyectos. Estuve a cargo de los primeros pozos de Shell dentro de lo que es Argentina para la parte de completaciones. También para proyectos integrados de Pan American, el lindero atravesado, y mi última asignación en ese caso fue para Aguada Pichana en Total Austral. Después, bueno, en el 2017 ingresé a Shell como supervisora de completaciones de pozo en campo. Estuve 2 años trabajando en esa asignación, luego pasé 1 año como ingeniera de optimizaciones, y desde hace 1 año volví como ingeniera líder otra vez al campo, digamos. Bueno, ahí podrán ver un variadito de fotos distintas de todos los lugares en los que he estado estudiando o haciendo trabajos o proyectos. Hay una constante, digamos, he tenido la suerte, digamos, de trabajar para 2 compañías internacionales en los cuales se invierte mucho, digamos, en lo que es el entrenamiento técnico, y he estado estudiando con ingenieros de todos lados del mundo, varias veces en Estados Unidos, en Abu Dhabi, en París, en Holanda, en el caso de Shell. Y bueno, algo fundamental, digamos, para lo que es la vida profesional y algo que les va a servir mucho es el tema del idioma. Obviamente el inglés ha sido fundamental para mí. Y bueno, lamentablemente para los que se están por recibir, la mala noticia o la buena es que nunca se termina de estudiar, es alguna constante. Así que bueno, a seguir porque esto continúa, es de por vida. Pasamos a la siguiente. Bueno, nuestro equipo, que es de completaciones e intervenciones, son 2 tipos de trabajo diferentes. Una completación de un pozo es básicamente cuando la gente de perforación nos entrega un pozo ya construido, entubado y cementado nuevo. Es todo el proceso que sucede hasta que el pozo está listo para ser producido. Nosotros, digamos, cuál es el proceso corazón, digamos, de lo que es una fractura no convencional, de un proceso no convencional o como de vaca muerta, es la fractura hidráulica. ¿Por qué? En este caso, el reservorio vaca muerta en sí mismo, todo lo que es el hidrocarburo que está dentro del poro no está conectado por tener baja permeabilidad. Entonces, lo que se logra con la fractura, que es bombeando fluidos a alto caudal y alta presión y arena, es lograr conectar todo esos poros. Lo que nosotros llamamos muchas veces es como armamos como una autopista. Le permitimos al hidrocarburo poder llegar, digamos, a superficie. Para lo que es la preparación como tal de la fractura, nosotros ahí pueden ver en la foto, no sé si logran ver en la parte izquierda, los 4 pozos, que son los que hace referencia a Dielvis. Se hace todo lo que es instalaciones, lo que va a ser las válvulas de superficie, y para nosotros es muy importante todo lo que es el tema de la logística del agua y de la arena. Entonces, previamente a la fractura hay toda una instancia que se hace toda la instalación del sistema de transferencia de agua, desde viñedos, hay toda una estructura y todo un equipo atrás que trabaja para eso, y para tener toda la arena lista en locación, y toda la logística para que logremos la fractura.
¿Por qué realizamos la fractura en etapa? Bueno, básicamente, como mostraba Dielis en la slide anterior, todo lo que es vaca muerta, el casing de 4,5 son 3 kilómetros, son 3.000 metros en horizontal que nosotros necesitamos conectar. Entonces el objetivo, si lo vemos como una imagen, es queremos dejar todo lo más conectado posible, es como armar un colador o un rallador de quesos, básicamente. Entonces lo vamos haciendo en etapas, aproximadamente tenemos un espaciamiento de 80 metros, y lo que suma a una etapa, a un promedio de 30 o 35 etapas de fractura por pozo. Entonces iniciamos la primera fractura bombeando con camisas que ya están previamente instaladas, que tienen ya todos sus perforados habilitados. Después, la parte, digamos, que sigue en el proceso es bajar con un cable Wildline, es un tapón en el fondo que se fija justo antes de la zona previamente fracturada, y arriba de ese tapón se bajan explosivos, que lo que hace es armar los punzados de la siguiente etapa. Entonces, esto es la secuencia que se repite a lo largo de todo el pozo, y entonces lo que nosotros nos permite es, o cómo trabajamos, es en una secuencia zipper, porque mientras fractura está trabajando en un pozo, Wildline, lo que sería la parte de explosivos y tapones, está trabajando en el otro, y así logramos, digamos, nuestra eficiencia operativa. Después, bueno, post fractura, lo que queremos hacer básicamente es conectar todos los 3.000 metros promedio del lateral. Queremos destruir, o sea, o rotar todos esos tapones para lograr toda la conectividad del wellbore, digamos, del pozo con superficie. Entonces bajamos una tubería flexible, que ahí ven una imagen del equipamiento, que tiene un motor en el fondo, y bueno, con el mismo principio de perforación, que es a través de fluidos de pozos y demás, logramos ese objetivo. Después, en la parte post, donde dice empacadura, básicamente es toda una etapa previa, que es para aseguramiento de la doble barrera. Ese es un principio que nos rige a nosotros, al igual que en perforación. Fijamos packer y hacemos todo el proceso previo, porque el producto final que entregamos es un pozo con una tubería instalada. Entonces, ¿cómo hacemos? Bajamos un tubing, que básicamente es una tubería de menor diámetro que el casing que ya está previamente instalado, en la sección vertical, y adicionalmente en todo lo que es los bloques que mencionó Augusto al principio, de Sierras Blancas, Cruz de Lorena, todos los que están en la ventana, digamos, de petróleo en sí, hacemos una estrategia de instalarle con el tubing en el espacio anular un capilar para poder bombear químicos desde superficie a través de un mandril de inyección que se baja en la parte del fondo, para evitar la formación de parafinas. Entonces, bueno, ahí termina lo que es la completación en sí, y se entrega al pozo producción para que ellos, digamos, en lo que es la planta, separen el agua, el petróleo y el gas. Pasamos a la siguiente slide. Y esto es el otro gran foco que trabaja, es el mismo equipo de profesionales, la misma supervisión, ingeniería, que serían las intervenciones. Una vez que los pozos ya están puestos en producción, hay distintos tipos de trabajos muy variados que se requieren según la dinámica. Por ejemplo, hay pozos que requieren hacer registros de producción con alambre para detectar la producción total dentro de ese pozo, qué porcentaje viene de cada zona. Después, por ejemplo, a los ingenieros de reservorio les sirve mucho todo lo que es para hacer el mapeo de las zonas, nosotros bajamos registros de presión y temperatura. También, bueno, ahí ven en la foto a la derecha, sería un pozo más viejo, un pozo, digamos, que ya está en producción. Muchas veces tienen problemas de integridad de producción o mal funcionamiento de una válvula. No, un poquito más arriba, el de arriba es como el viejito. Bueno, en ese caso nosotros entramos de nuevo como para reparar y restaurar todo lo que es las barreras de pozo. Hacemos abandonos de pozos también. Cuando se hace un abandono de pozos, es, por ejemplo, en el caso de que un bloque que ya está concesionario se decide devolver o se vende. En ese caso, todo lo que son pozos que no están en producción activa tienen que ser abandonados.
nosotros hemos hecho un par, digamos, de abandonos y la condición base es dejarlos y restaurar todo el medio ambiente tal cual estaban, digamos. Básicamente no van a haber ninguna válvula ni nada, va a ser el pozo como en su condición natural original. Después también tenemos trabajitos que son muy chiquitos, que son cuando los pozos inyectores que tenemos, cualquier tipo de reparación o de problemas que tienen, ahí entra también nuestro equipo a trabajar sobre los pozos, y el key, digamos, o lo más frecuente que hace el equipo como de intervenciones como tal, es a los 18 meses o 24 meses posterior a que un pozo se ha puesto en producción, nosotros tenemos ahí una curva de declinación de producción normal, nosotros consideramos que es el momento óptimo para hacer la instalación de levantamiento artificial. O sea, lo que se baja básicamente es una bomba en la parte del fondo, conectados con varillas a superficie, y bueno, y eso es rod pumps o bombas o bueno, varillas, eso es lo que normalmente ustedes ven, la gente que no es del petróleo, desde los pozos. Y bueno, ese es el trabajo que termina ahí, hasta lo que ven ahí en la derechita de la boca de pozo, y todo lo que es el equipo de arriba, todo lo que es el A y B, todas las instalaciones y demás, esos son trabajos que hace la gente de Facilities, y bueno, ahora Franco te paso la palabra para que les cuentes qué hacen la gente de operación. Dale, perfecto. Muchas gracias, Sole. Bueno, bienvenido a todos. Muchas gracias por la invitación para formar parte de esta charla. Bueno, mi nombre es Franco de la Valentina. Actualmente estoy trabajando como ingeniero de Facilities para el grupo de operaciones de Shell Argentina. Y bueno, hace ya 7 años que estoy trabajando en la industria como background, digamos, laboral. Recibí, primero como background, perdón, de estudio, recibí mi título de ingeniero industrial en el año 2015. Y bueno, actualmente también estoy finalizando la especialización en producción de petróleo y gas del IVA. Y cuando recibí el título, en aquella época, al poco tiempo, me incorporé en Bolan y compañía, actualmente es el grupo Pérez Companc, como ingeniero de operaciones, ¿está bien?, en el área de operación y mantenimientos de planta. Luego, eso fue entre el 2015 y 2019, previamente había hecho una pasantía también en otra empresa de servicios llamada Herbiger, en lo que es mejora continua, y fue ahí que en el 2019, cuando estaba trabajando como contratista dentro del contrato de Shell, es ahí donde paso a pasar como parte del staff, digamos, con esta posición de ingeniero de Facilities. Ingeniería de Facilities es un puesto que está dentro de lo que es ingeniería de superficie, dentro del grupo de operaciones, que tiene como principal función, digamos, lo que es darle soporte técnico a todos los que son las operaciones en campo, ¿no? Tanto a los supervisores, operadores de todos los yacimientos que hoy en día tenemos en producción. Esto es bajada de hielo, como les comentó Augusto, como también sierras blancas, ¿no? Entonces, el equipo de operaciones se compone de 3 ramas principales. Por un lado, lo que es operación y mantenimiento, la parte de ejecución propiamente dicha, que es ahí donde el equipo se compone por todo lo que son el líder de producción, los supervisores de campo, los operadores propiamente dicho, que tienen la finalidad básicamente de poder ejecutar aquellas actividades que pueden soportar a la producción y tienen como objetivo que las plantas sean operables, que el campo sea operable y poder cumplir con los targets de producción. Ahora, ese equipo de ejecución, propiamente dicho, tiene soporte, está bien, de los equipos de ingeniería. Y ahí es donde tenemos ingeniería de superficie por un lado, que somos nosotros, e ingeniería de producción, que en ese caso soporta al equipo de operaciones en todo lo que son todo lo que es la producción de los pozos, aguas arriba del choke. Cuando hablamos de instalaciones de superficie, básicamente nos referimos a lo que es del choke, aguas abajo del mismo. Entonces, bueno, básicamente este grupo tiene diferentes especialidades dentro de lo que es el equipo de operaciones. Ahí tenemos ingenieras de integridad, de confiabilidad, de automatización y control, eléctricos, también de comisionado de puesta en marcha, que bueno, justamente dan todo el soporte al comisionado de puesta en marcha de todos los proyectos,
que la gente de proyecto, en este caso Eliana, por ejemplo, nos entrega a nosotros para poder operar. Y está el grupo de Facilities, que actualmente somos 3 personas y estamos divididos en los 2 campos correspondientes. ¿Cuál es la principal función que tenemos dentro de nuestro día a día? Bueno, traté de describirlo un poco ahí, un poco más resumido, digamos, pero por un lado, una de las principales ramas es el tema de lo que se llama Surface Surveillance, o bien monitoreo de instalaciones, que ahí lo que hacemos que es día a día poder darle soporte a los supervisores en campo y poder monitorear todas las variables de procesos en las cuales están involucradas, entre ellas niveles en separadores, presiones, caudales, temperaturas, y vemos cuáles son las condiciones óptimas para que trabajen los equipos, ¿está bien?, respecto a esta variable, y tomamos acciones correctivas o preventivas en caso de que sea necesario, justamente para poder corregir estos desvíos o prevenir que vuelvan a pasar en un futuro. Eso por un lado, como actividad, digamos, más diaria. Después ya trabajamos un poco más a lo que es mediano y largo plazo, con lo que son el tema de modificaciones y optimizaciones de las instalaciones existentes. Y bueno, ahí relacionándolo un poco con todas estas áreas dentro de Shell, por ejemplo, en el caso de Eliana, nos entregas los proyectos a nosotros, esos proyectos ya están diseñados, ¿está bien?, fueron pensados y estudiados con el mínimo riesgo posible, y lo que hacemos nosotros una vez que los ponemos en producción es optimizarlos, ¿está bien?, para poder maximizar la producción y poder disminuir los costos lo máximo posible, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, como comentó Sole, los proyectos Artificial Lift también son parte de las campañas de optimización que tenemos nosotros, que, bueno, básicamente nos encargamos de todas las instalaciones de superficies, desde boca de pozo hasta el piping y hasta el separador, para que luego de que la producción de los pozos declina con el tiempo, nosotros podamos nuevamente restaurar, aumentar producción y poder maximizar el rendimiento, ¿no? Bueno, como tercer punto, lo que es soporte a supervisores en campo, ya se los comenté un poco. En el día a día pasan muchas cosas, cosas que prevemos, cosas que no prevemos. Entonces, la idea un poco, digamos, es que con todas estas especialidades que tenemos dentro del equipo de ingeniería de superficie, podamos brindar la mejor asistencia posible a la gente en campo, de tal manera que puedan realizar todas las actividades de manera segura, sobre todo segura, y poder maximizar producción siempre que se pueda, por supuesto. Pero bueno, la seguridad siempre es lo primero que nosotros tenemos en cuenta. Después, obviamente, cuando hay algún desvío respecto a estos procesos, ¿qué hacemos? Estudiamos qué es lo que pasó, investigamos y en función de eso tomamos todas las medidas y los learnings correspondientes, aprendemos de esos errores para después poder transmitir nuevamente al equipo y poder seguir progresando y estar dentro de lo que es esta cadena de mejora continua. Y por último, una de las ramas principales es el tema de troubleshooting, ¿está bien? O bien dicho en castellano, análisis de fallas de equipos y instalaciones en general, que ahí básicamente también estudiamos cuáles son las fallas que tenemos en todos los procesos, cuáles son los cuellos de botella, por qué fallan las cosas. Hacemos análisis de causa raíz de dichas fallas y luego proponemos acciones de mejora para poder maximizar el rendimiento de los equipos y que no tengamos tiempos muertos de operación, ¿no? Esas serían como las principales actividades que abarcamos. Y bueno, por último, una de las principales funciones que tenemos como equipos de soporte, tanto de ingeniería de producción como de ingeniería de superficie, es el tema de implementar procesos. En el caso mío, por ejemplo, siempre, digamos, cada proceso está asignado a un ingeniero dentro de estos equipos. En el caso mío, por ejemplo, tengo a cargo el proceso de gestión del cambio, o Management of Change en inglés, que básicamente es uno de los principales procesos que tenemos dentro de la empresa, que busca, digamos, que todos aquellos cambios de optimización y mejora que hagamos dentro de las instalaciones sean llevados a cabo con un determinado proceso y con los correspondientes pasos y aprobaciones para poder hacer las cosas de la manera más segura posible.
Estos procesos generalmente llevan tiempo en implementarlos, llevan tiempo insertar la cultura, ¿está bien? Y bueno, es algo que lleva tiempo del día a día de nosotros, pero cumple también la función, digamos, dentro del rol, en este caso, del ingeniero de Facility, poder llevar a cabo estos temas, ¿no? Y por último, bueno, ahora la gente de ingeniería de producción básicamente tiene relación con los supervisores, pero también dentro de las áreas tiene mucha relación con ingeniería de reservorios, que en este caso nosotros no tanto, pero es ahí donde se conecta lo que les va a comentar ahora Augusto respecto a cómo influyen las decisiones y cómo influye el equipo de reservorios en lo que son luego las operaciones que tenemos en campo. Así que te paso, Augusto, ahí la posta. Buenísimo, gracias Franco. En mi caso, al igual que Eliana, soy ingeniero químico del ITBA, trabajo en la empresa desde el año 2015, ingresé como pasante en el área de mejora continua en el negocio de retail, es decir, el negocio que opera las estaciones de servicios, y luego de eso fui seleccionado para ser el primer miembro argentino del programa Shell Graduate Program, que dicho sea de paso, creo que algunos de ustedes, de los conectados, creo que están en el proceso actual para ingresar a la compañía este año, donde en el proceso actual, no sé si saben, pero van a entrar 3 personas. Esas 3 vacantes por ahí las puedo llegar a cubrir alguno de ustedes en las llamadas, y que estoy contento por eso, digamos. El Shell Graduate Program es un programa global enfocado en desarrollar talentos con alto potencial. Y bueno, como les digo, en este caso, en este año en particular para Argentina se abrieron 3 vacantes. Durante el programa, en mi caso en particular, trabajé como ingeniero de producción en Neuquén, dando soporte a nuestras operaciones, principalmente en los 3 bloques de los cuales les hablé al principio. Y bueno, dicho sea de paso, durante ese proceso vi aumentar la producción en la planta, esa piloto, digamos, que les comenté, de 0 a 12.000 barriles día. Una vez finalizado ese proceso, comencé el programa Shell Advanced Technical Program, que viene a ser como una especie de segundo Shell Graduate Program para particularmente las áreas técnicas. Pero en este caso lo hice como ingeniero de reservorios desde Buenos Aires. No quiero andar en demasiados detalles, pero bueno, como podrán ver en las fotos y en mi descripción, trabajar para esta compañía me permitió capacitarme muchísimo, como comentaron también las chicas, y desarrollar habilidades de liderazgo también. Creo que no es una coincidencia que hoy en día estemos siendo nosotros, con toda esa formación encima, los pioneros, ¿no?, en formar este grupo de Young Shell Argentina, ¿no? Y no lo digo por ahí por mí solamente o por nosotros, sino por nuestras características particulares, sino por cómo nos fue formando todas esas experiencias que nos trajo el trabajo en la compañía, ¿no es cierto? Creo que una de las cosas o una de las razones por las cuales me gusta más trabajar en esta compañía es el hecho de poder trabajar a la par con profesionales de todo el mundo. Creo que Dielvis también comentó algo parecido, de culturas súper distintas, con formaciones totalmente, digamos, diferentes. Si les contara de todos los amigos que he hecho a lo largo de estos años en países como Estados Unidos, Holanda, Canadá, Nigeria, Malasia, etcétera, no terminamos más. Pero eso creo que es un plus enorme que te da esta compañía. Esos programas me dieron también la posibilidad de viajar de la mano de la compañía, como les digo, el Shell Graduate Program, el Shell Advanced Technical Program. Y algo que también me interesa destacar es que donde vayas en Shell, en estos viajes que les digo que puedo hacer, en todos los lugares a los que fui, en todas las oficinas en las que estuve, hay una sensación que me fascina, en la cual te sentís súper respetado y valorado donde sea que vayas. La diversidad y la inclusión en esta compañía creo que es una realidad y no solamente un eslogan. Y cuando digo a donde sea que vayas, también estoy incluyendo el rig donde trabajan las chicas, la planta en donde trabajé tanto tiempo. Creo que ese es un valor agregado súper importante, que yo en particular valoro muchísimo. En fin, les cuento, si quieren, un poco ahora de lo que hacemos los ingenieros en reservorios en un proyecto como el de desarrollo de vaca muerta. Como se imaginarán, la mano, una de las herramientas más importantes, digamos, del ingeniero en reservorios son los forecasts de producción.
el análisis de los datos de producción de los pozos y la generación de curvas de declinación son parte del día a día, les diría, del ingeniero en reservorios. O mejor dicho, trimestre a trimestre, porque en general las actualizamos, en nuestro caso al menos, una vez cada 3 meses más o menos. La generación de curvas tipo, es decir, los forecasts para los pozos que todavía no tienen datos de producción porque no arrancaron a producir, también es un rol que está a cargo del ingeniero en reservorios y obviamente en este punto en particular hay mucha interacción con otras especialidades, ¿no es cierto? Con los geólogos, con los geofísicos. Por ahí el otro punto que les comentaba antes pasa más por la interacción con el ingeniero en producción, y por ahí este otro punto pasa más, la interacción por ahí pasa más con esas otras áreas más relacionadas a la subsuperficie, ¿no es cierto? ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, los datos de fluidos son también súper interesantes, súper importantes para nuestro equipo. En particular, los análisis POET de muestras de fluidos son una pieza clave para la caracterización de un reservorio. Como me imagino que sabrán muchos de los conectados, los ingenieros químicos, los ingenieros en petróleo. ¿Quiénes son los que ustedes creen que coordinan esos muestreos y después gestionan toda la relación, por ejemplo, con los laboratorios, con la gente que toma las muestras y va, digamos, siguiendo la etapa de principio a fin hasta la implementación de los resultados en modelos dinámicos y estáticos? Bueno, la persona que se encarga de todo eso es justamente el ingeniero en reservorios. Y por ahí, para complementar un poco también todo lo que les vengo comentando, en base a, en general, los ingenieros en reservorio por ahí que ya tienen un poco de experiencia o con esto de los forecasts, con esto de la interacción con otras áreas, con esto de estar en el campo por ahí, de pasar por la operación, de conocer cómo se gestiona, ¿no es cierto?, la operación de un campo. Muchas veces lo que algunos ingenieros en reservorio senior terminan haciendo es trabajando de lleno en todo lo que está relacionado con los planes de desarrollo de estos proyectos, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad de pads necesitamos hacer para desarrollar un campo en particular, un área en particular? ¿Cuáles son los pozos que tenemos que perforar primero? ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para optimizar, para obtener la mayor cantidad de producción posible en el menor tiempo, con la optimización ideal del capital que uno invierte? Bueno, todo eso también puede ser parte del trabajo de un ingeniero en reservorios. Esos son por ahí los ingenieros en reservorios más asociados con el trabajo, o por ahí más que se dedican un poco más a toda la parte relacionada con el negocio. Hay otros ingenieros en reservorio que por ahí están mucho más metidos en toda la parte más bien técnica y se dedican, por ejemplo, a todo lo que implican las simulaciones dinámicas de los reservorios. Tomar los modelos estáticos que proveen los geocientíficos, los geólogos, los geofísicos, los petrofísicos, y en base a esos modelos, y también en base a los datos de producción que ya se tienen de pozos que existen, generar modelos que proyecten, en base a la caracterización que se tiene del reservorio, cuánto van a producir los futuros pozos y cómo hacer para optimizar, mediante diferentes técnicas, la producción de ese yacimiento. Eso por ahí también es algo interesante a lo que se dedican muchos ingenieros en reservorios. Y obviamente nosotros también damos soporte a cualquier tipo de análisis en el campo que tenga que ver con la caracterización del reservorio, ¿no? Tomar trazadores, por ejemplo, para determinar, bueno, en el caso de Vaca Muerta, cuál es, por ejemplo, el espaciamiento entre pozos ideal para que no quede petróleo, digamos, entre los pozos. Esos pozos que le mostraba a Dielvis que estaban todos en paralelo, digamos, si uno los pone muy cerquita, estás produciendo de la misma zona con dos pozos. Si uno los pone muy lejos, te estás quedando potencialmente sin extraer algo del recurso presente en el yacimiento, ¿no es cierto? Bueno, los trazadores nos pueden dar información sobre eso. Y geoquímica, por ejemplo, también, los datos geoquímicos del petróleo que producimos nos pueden dar información de la altura que tienen esas fracturas de las cuales les comentaba Soledad. Y obviamente todos esos datos también sirven para modelar cuánto puede llegar a producir cada pozo y optimizar, ¿no es cierto?, la producción y la operación en sí.
Creo que con esto, más o menos, podemos ir cerrando, Cande, si te parece, la primera etapa de la charla y abrimos, si estás de acuerdo, el espacio para las preguntas que haya de la audiencia. ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno, sacamos si quieren la presentación, así a medida que vamos haciendo las preguntas, van viendo a los que contestan. Y bueno, empecemos por la primera pregunta que tenemos, si quieren, que pregunta, ¿cuáles fueron tus desafíos más grandes al liderar un equipo y cómo lo enfrentaste? No está dirigida a nadie en particular, pero el que él o la que quiera contestar es bienvenido. Sole. Sí, bueno, el desafío que es básicamente diario es trabajar en grupos de trabajo, en mi caso, digamos, en el frente, en Pozo, digamos, supervisando las operaciones, grupos de trabajos diferentes. No solamente en el caso cuando estoy en ingeniería en oficina, es con grupos distintos de distintas nacionalidades y distintas profesiones. En el caso en el Pozo es con técnicos u operarios de distintos índoles, ¿no? Y que tenemos que armar y ese espíritu de objetivo final y trabajo en equipo, ¿no? Entonces, bueno, es un desafío diario, sobre todo cuando hay inconvenientes, cuando hay problemas. Uno trabaja mucho con el diálogo, con el convencimiento, porque, digamos, el factor motivacional, cuando estamos a las 2 de la mañana con un problema y la gente está cansada y hace frío, digamos, son circunstancias humanas, digamos, que no están contemplados, digamos, en un plan general. Y bueno, es eso, trabajar mucho con la psicología y convencer de dar lo mejor, ¿no? En cada momento. Entonces, bueno, ese es el desafío diario que me toca, digamos, en el trabajo que realizo. No sé, alguien más, o Dielvis, o Franco, o alguien más que quiera agregar algo. Sí, Sole, complementando eso que decías, pienso igual que tú y sobre todo, chicos, si hoy les puedo dar un consejo en la poca experiencia que tengo, porque siento que es poquita todavía, humildad, mucha humildad, porque como lo decía Sole, vamos a estar constantemente trabajando con equipos multidisciplinarios y con esto me refiero a personas que pueden estar en cuanto a nivel de estudio superior a ti o muy inferior a ti, pero que ese nivel de estudio no es que les va a dar mayor o menor conocimiento. Entonces, mucha humildad, escuchar a los demás. Y bueno, dar cabida a todas esas ideas, ¿no? A veces la mejor idea viene del que menos imaginas. Sí, Divino. Cande, yo creo que de todas las formas la comunicación de los equipos y de todo es el desafío que tenemos en el día a día, cómo llegar a las distintas personas, también que lleguen a nosotros, o sea, porque a veces me han dicho, no, estás inubicable, sí es verdad, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? WhatsApp, lo que sea, o sea, de mil formas, pero intentar reducir el gap que tenemos en comunicación y en hacernos entender entre todos y con respeto. Que no se malinterpreten cosas. Creo que día a día es algo con lo que digamos un montón. Muy bien. Bueno, gracias. Vamos con la próxima pregunta, si quieren. Preguntan, ¿hay algún proyecto de producción de petróleo pesado? Si quieren, tomo la pregunta. Shell a nivel global obviamente aún sigue estando involucrado con proyectos de desarrollo de crudo pesado, pero en el país, en Argentina, no estamos desarrollando ningún tipo de recurso de crudo pesado. O sea, el crudo con menor densidad que producimos es el crudo del reservorio de petróleo negro de Vaca Muerta. Ujú. Muy bien. Bueno, otra relacionada es, ¿qué cosas son necesarias para que la Argentina sea capaz de aprovechar a fondo Vaca Muerta? ¿Piensan que vamos a llegar dentro del tiempo ventana estipulada? ¿Puedes repetir la pregunta, Cande? Sí.
¿Qué cosas son necesarias para que la Argentina sea capaz de aprovechar a fondo Vaca Muerta? ¿Piensan que vamos a llegar dentro del tiempo ventana estipulada? Empiezo con algo de historial que me parece súper importante a la hora de analizar un poco esta pregunta. Cuando se empezó con la EPF, la primera planta de tratamiento de Shell, nos costaba muchísimo pensar en que todos los equipos se iban a poder hacer en Argentina. Necesitábamos traer de afuera varios recursos. Hoy la nueva planta se hizo con casi todo, te diría, no recuerdo exacto el valor, pero rondaba el 95% de producción de los equipos en Argentina. Eso nos lleva a que estamos creciendo muchísimo y a que realmente se va a poder explotar el área un montón. En cuanto a la ventana, capaz no es algo que de mi parte es más un tema objetivo en la respuesta, ¿no? Pero digo, sí estamos creciendo, creció un montón el país, creció un montón Vaca Muerta y seguimos por ese camino. Sí, yo particularmente por ahí tomando la mano de lo que comenta Liana, creo que algo muy importante y algo que yo veo en el día a día es el tema del desarrollo de proveedores locales, ¿no? Por ahí dificulta, digamos, que Shell a nivel mundial está acostumbrado a trabajar con muchas empresas internacionales, pero a veces cuesta dentro de Argentina tener el acceso a dichos proveedores o que verdaderamente tengan un equipo armado para poder dar servicio. Entonces ahí donde, bueno, darle la posibilidad a pequeñas y medianas empresas también y acompañarlos en ese desarrollo, creo que es clave ahí para poder desarrollar, ¿no?, lo que son los recursos no convencionales dentro de Vaca Muerta. Cuanto a lo que es la ventana, bueno, tampoco no tendría mucha información al respecto, por lo que se ve en el contexto, es importante acelerar y es importante que Vaca Muerta pueda desarrollarse lo antes posible, pero bueno, eso va a depender mucho de la coyuntura nacional, internacional y también, digamos, bueno, tener una estrategia a mediano y largo plazo, ¿no? Más que estar viviendo en el día a día, que bueno, en este caso es donde hay empresas como Shell ven por ahí todas estas cuestiones a varios años, ¿no? Por lo tanto, necesitamos, digamos, pensarlos con ese tipo de lapso de tiempo y tener en cuenta muchas de esas variables, ¿no? Yo por ahí para complementar un poco lo que contestaron Eli y Franco, lo que puedo comentar es que desde nuestro lado, o sea, desde el lado de los profesionales argentinos tal vez, del talento local, que creo que va a ser el caso, o puede ya ser el caso de muchos de los que nos están escuchando, futuros ingenieros químicos, futuros ingenieros en petróleo, que tal vez se desempeñen dentro de la industria. Para una empresa como Shell es muy importante, creo que alguno de los chicos ya lo comentó en algún momento, todo lo que tiene que ver con seguridad y obviamente mantener un track record como, digamos, de trabajo seguro, de baja cantidad de accidentes o de nula cantidad o sea, de no accidentes, es súper importante para la compañía y es algo que la compañía a nivel global mira muy de cerca. Entonces nosotros como profesionales trabajando, liderando por ahí proyectos o gestionando diferentes trabajos que se hacen en el campo, es importante que nosotros no perdamos de vista ese punto clave. Las chicas, por ejemplo, Dielvis y Sole, que están a cargo directamente de las operaciones de perforación y de completación e intervención de pozos, tienen una responsabilidad enorme en cuanto a eso. Eso nunca hay que perderlo de vista y siempre hay que tenerlo como foco prioritario porque tiene definitivamente un impacto directo en las decisiones que toma una empresa como Shell, ¿no es cierto? Y obviamente también desde el punto de vista del talento es muy importante también que nosotros como argentinos mostremos que tenemos la capacidad como para formar parte de estos proyectos, mostrar todo nuestro profesionalismo, nuestra formación, aplicarla a los diferentes roles por ahí que estamos describiendo. Creo que ese puede ser el aporte que nosotros en particular, todos los que estamos conectados en esta charla, digamos, y no solamente nosotros los 5 speakers, sino los futuros también miembros de la industria, tenemos que ser como los abanderados de ese punto, ¿no es cierto? Eso me parece importante. Yo quería agregar una última cosita que es, digamos, obviamente de todos los factores que mencionaron los chicos, hay algo que es neto, que es lo que hacemos nosotros, que es lo que se llama eficiencia operativa, además de la seguridad, es nuestro objetivo 1, y nuestro objetivo 2, como cualquier fábrica, porque nosotros
el concepto que tenemos ahora, digamos, dentro de lo que es Vaca Muerta, es más allá de los factores sorpresa, porque por supuesto todo lo que es el reservorio en sí, digamos, no es, tiene muchas variables no conocidas, es tratarlo como si fuera una fábrica. Entonces nosotros somos una fábrica de producir pozos y de fracturarlos. Entonces ahí lo que es la eficiencia operativa, lograr hacer el mismo objetivo en menos tiempo, este es lo que va a llevar y hemos recorrido un camino muy largo en el que estamos muchísimo mejor que hace años anteriores y veo, visualizo que vamos a estar así. Nosotros hemos aprendido mucho de otros eh, assets, digamos, de otros bloques, digamos, dentro de lo que es Shell, que se dedican a cosas no convencionales y nosotros, bueno, lo que comentan los geólogos, tenemos como una ventaja competitiva que es la riqueza, digamos, o el tipo de petróleo que se produce en Vaca Muerta es muy bueno, digamos, en calidad, digamos, como fluido, como tal. Entonces nosotros, hay mucha parte de nosotros para ayudar a que el proyecto continúe, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos con una pregunta de Tulio Pacheco. Pregunta, actualmente en Argentina y en Shell, ¿cómo se ven influenciadas las energías renovables con la transición energética de la industria del oil and gas? Y bueno, había una muy parecida que es cómo veían el futuro de la industria en relación a esta transición hacia energías renovables, así que si las quieren contestar juntas. Bueno, si quieren arranco con la pregunta. Shell actualmente a nivel global acaba de implementar una estrategia nueva de cara a la transición energética que obviamente ya estamos viviendo, que se llama Powering Progress. Si quieren saber todos los detalles y los objetivos de la estrategia, los invito a que, a que ingresen en Google y busquen más información. Yo obviamente la leí completa en particular porque me apasiona, digamos, la industria de la energía y comparto por ahí la visión pragmática y a la vez, digamos, de cara al futuro, en línea con las metas del Acuerdo de París al cual suscribe la compañía. Y tiene muchos insights interesantes. Si les interesa, los invito en serio a que la lean porque es muy interesante, digamos. Y en particular para Argentina, obviamente no en todos los países se implementa la misma estrategia porque se habla de transiciones energéticas a veces porque cada país, de acuerdo al contexto que se vive en ese lugar, de acuerdo a los recursos que tienen disponibles, a la situación socioeconómica del país y demás, va a tener una forma distinta de encarar la transición energética. En particular, Shell en Argentina está enfocado hoy por hoy en desarrollar, como les comenté antes, la ventana de petróleo actualmente de Vaca Muerta, y la idea es digamos, con el cash flow que se va a generar en base al desarrollo de la ventana de petróleo negro, eso se planea invertir a más largo plazo en desarrollar la ventana de gas, y uno de los ejes, digamos, de esta estrategia que les comentaba antes, de Shell, es que el gas sea la energía del futuro, digamos, que cobre mucha más relevancia que la que tiene actualmente en la matriz energética global, para justamente apuntalar la reducción de emisiones, que implicaría reemplazar, por ejemplo, el gas de otras fuentes de energía primaria, como por ejemplo el carbón, ¿no es cierto? Obviamente la estrategia de Shell a nivel global no termina en simplemente producir más gas, digamos, sino que también están mapeadas otros tipos de tecnologías, como por ejemplo el desarrollo de hidrógeno, el desarrollo de Nature-Based Solutions, que serían básicamente tecnologías, digamos, que reducen emisiones para justamente reducir, digamos, los gases de efecto invernadero en la atmósfera. También hay un negocio súper interesante que les diría el que más me apasiona a mí en lo personal, que es el de captura y almacenamiento de carbono. También los invito, si no conocen sobre esa tecnología, que busquen más al respecto. Mis alumnos, muchos de ellos conectados, saben espectacularmente bien de qué se trata de tecnología. Así que tal vez, no en el corto plazo, pero sí a más largo plazo, podamos ver algunas de estas tecnologías ser desarrolladas, ojalá de la mano de Shell en el país. Y dentro de lo que sí quiero dejar súper en claro, que me parece importante, es que como parte de esta estrategia de reducción de emisiones y demás, Shell tiene
objetivos concretos de reducción de emisiones para todas sus operaciones, tanto sea de tecnologías más verdes como las que mencioné, que son como las energías nuevas, como también así en sus operaciones existentes. Entonces, sin ir más lejos, el presidente de Shell en Argentina, John Rooney, que es obviamente un líder dentro de la empresa, él tiene dentro de sus objetivos metas concretas en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con nuestras operaciones. Y nosotros, tanto Eli como Franco como yo, somos testigos de proyectos que están actualmente desarrollándose en nuestras operaciones para justamente ir por ese camino, ¿no?, de reducción de emisiones. Uno, no quiero hacer digamos, la respuesta súper larga, pero un proyecto súper importante relacionado con esto es el proyecto de electrificación de nuestro campo, ¿no es cierto? O sea, ese gran desarrollo que tenemos en Sierras Blancas, Cruz de Lorena y Coirón Amargos Oeste que mencioné al principio, obviamente, como ustedes imaginarán, se necesita energía para producir el fluido de los pozos y para procesar ese fluido, ¿no es cierto? Bueno, actualmente se está intentando electrificar toda la operación y obviamente se tiene una visión a mediano o largo plazo de que esa energía provenga el día de mañana de fuentes renovables, ¿no es cierto? Entonces eso lograría que todas las emisiones asociadas con lo que es el Scope 1, para los que conocen el alcance 1 de emisiones de nuestras operaciones, sean reducidas casi a cero. Entonces creo que eso muestra como la realidad de que estas metas están siendo bajadas a tierra, mismo en países como Argentina, dentro de esta compañía, ¿no? Creo que eso más o menos responde la pregunta, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, tengo otra pregunta de Natalia, que pregunta cómo se encuentra la situación de Neuquén y cuáles son los retos que se esperan frente a los recién egresados. Bueno, yo estoy en Buenos Aires, lo cual aclaro, con grandes desafíos para trabajar desde acá. Pero lo que vi crecer a Neuquén en el último tiempo, o sea, desde cuando empezó la operación, que no había nada de Shell incluso al día de la fecha, con todo el edilicio, o sea, un montón de cosas fueron cambiando. Para aquellos que capaz no conocen la ciudad de Neuquén, en los últimos 6 años creció muchísimo. Dicho eso, capaz alguno de los chicos que está en Neuquén puede hacer más énfasis, pero para mí, que la fui visitando por etapas y acompañando también mi crecimiento profesional, vi cómo creció Neuquén. O sea, se nota en visitas, nada más. Yo quería agregar como una estadística, digamos, a eso. Yo ingresé hace 4 años, en el 2017, yo fui la empleada número 70 de la compañía. Ya ahora Shell Argentina tiene 180 empleados propios. Incluso el año pasado, con el contexto de COVID, ingresaron, creo que era 19 personas. Ya de lo que va de este año, ya llevan ingresados 19 personas más a todo lo que es el equipo de Shell Argentina. En el 2019 entraron 20 y pico. Digamos, hay un crecimiento real del equipo, y ni hablar, digamos, de todo lo que son las empresas subcontratadas, por ejemplo, como lo que es la gente que hace todos los oleoductos, las plantas. Hay más de 300 personas trabajando, es un hormiguero, digamos. Entonces, no es tan literal, obviamente, que estar capacitados, hay que estar entrenados y hay que estar atentos a la oportunidad, pero las oportunidades existen, digamos. Y como dijo Eliana, en Neuquén creció un montón, y yo entré en el 2008 en Neuquén, y era nada, y somos muchos profesionales, y bueno, obviamente, como todo, a medida que ya Vaca Muerta ya entra en desarrollo en los últimos años, yo tenía muchos compañeros que venían de afuera, digamos, inclusive dentro de Shell, que venían de Estados Unidos y demás, y ahora todo lo que es la matriz de ingeniería que está a cargo de las operaciones, tanto en las compañías de servicio como en las operadoras, Shell, Total y demás, ya ven mucho más participantes o porcentajes argentinos, ¿no? Porque llevamos 13 años, no, perdón, desde el 2012 llevamos ya 9 años haciendo pozos en Vaca Muerta. Entonces, bueno, como es esperanzador, incluso dentro de este contexto mundial que es tan complejo, que obviamente ha afectado a toda, digamos, a Neuquén y a todo el país, a todo el mundo, digamos, a un contexto que el mundo se ha parado. Entonces se paró la demanda de energía,
y bueno, evidentemente eso se vio, pero es algo que, por lo menos en mi opinión, es algo puntual y creo que va a volver a los valores que teníamos hace unos años atrás. Muy bien. Bueno, vamos con una pregunta para Franco de Agustín Parica. ¿Qué resultados Sí. parciales ven dentro del proceso de gestión de cambios y qué impacto generó en el ahorro de tiempos y costos de la empresa? Bueno, la verdad que el impacto fue y es sumamente positivo en todo lo que es el proceso de gestión de cambios. Es un proceso clave dentro de la empresa a la hora de optimizar, está bien, en este caso producción, pero más que por ahí, que es lo que comentaba Augusto, ¿no? El foco siempre está puesto en la seguridad antes que en la producción. Entonces, siempre y cuando las operaciones se hagan de manera segura, luego, obviamente, es importante producir, por supuesto, hay target de producción y tenemos que intentar llegar a eso, pero lo importante es que se hagan todas las tareas de manera segura, se piensen las cosas, se estudien las cosas y no tengamos ningún incidente alguno, ¿no? Entonces, estos procesos ayudan y hacen aseguramiento de justamente estas cosas y hace que la gente después en campo pueda trabajar de manera segura y que no lamentemos, digamos, ningún tipo ni de derrame, ningún tipo de incidente ni nada por el estilo. Entonces, hoy en día lo veo muy positivo. Nos costó al principio, yo cuando arranqué en 2019 con Shell, justamente de lleno, empecé como coordinador de este proceso. Son procesos que se aplican a nivel mundial, por ahí con otras mentalidades también, diferente a la Argentina. Y bueno, es como un cambio cultural que hay que llevar de a poco, ¿no? Y bueno, de paso a paso, digamos, se puede ir mejorando y se puede ir adaptando a lo que es la situación de las operaciones que tenemos acá. Pero ese es el principal desafío por ahí que seguimos teniendo. Muy bien, gracias. Tengo una No, pregunta de Paloma que dice, en el ejemplo que mencionan los 4 pozos, aproximadamente, ¿cuál es la distancia entre cada uno de ellos? Y depende de la capacidad, depende de cada uno de los yacimientos en los que se esté perforando. Sí, esa creo que la podemos responder 50-50, Augusto, ¿verdad? En superficie, normalmente la distancia entre los pozos varía de 10 a 15 metros. Sí, depende de cada pad, de cada campo que se esté perforando. Actualmente, por lo menos en los pads en los que estamos ahorita, es de 15 metros superficialmente. Ahora, en reservorio, Augusto, no sé si ahí vos podés, en cuanto a las laterales de cada uno. En cuanto a la distancia entre los pozos, entre, digamos, las secciones, digamos, que atraviesan Vaca Muerta, la distancia entre los pozos, ese es un dato un poco sensible, así que no sé si lo podemos pasar así tan libremente. Para que tengan solamente un estimado, no voy a decir ningún dato puntual, pero imagínense que ese espaciamiento varía entre los 250 y los 500 metros, más o menos, para que tengan una idea, una estimación en la cabeza de qué es lo que estamos hablando. Y las ramas horizontales, entiendo, Sole y Dielvis, corríjame si me equivoco, que hemos ya hasta pasado la barrera de los Los 3.000 3.000 metros, ¿no es metros. cierto? Sí, sí, en cuanto a la longitud de las ramas horizontales, sí, los 3.000 metros. Sí. Sí, y como decía Augusto, independientemente de que a lo mejor sea un dato confidencial, también depende mucho de, el diseño de fractura, ¿no? Nosotros vamos cambiando y según el diseño de fractura es cuánto logramos conectar y cuánto es todo como si fuera la rama que logramos encontrar y ahí, digamos, es desde donde el fluido se va a chupar, digamos, es como la esponja, ¿no? Entonces, según esa esponja de dónde y también para qué, digamos, uno es de dónde drena y por otro lado es evitar que durante las fracturas en sí se haga interferencia de una fractura llegando y ese fluido dañando el casing de otro pozo. Entonces, bueno, son varias variables que entran en juego, digamos. Y ahí eso que menciona Sole es un ejemplo de un trabajo súper integrado que se hace entre diferentes áreas, ¿no? Eso que acaba de mencionar Sole es un trabajo súper integrado que se hace entre el área
de completación, de perforación y de subsuperficie. O sea, todas esas áreas forman parte de las discusiones en donde se toman ese tipo de decisiones, ¿no? Y obviamente cuando se hacen cambios en los parámetros de fractura, digamos, de los pozos, obviamente eso tiene implicancias desde el punto de vista del reservorio y obviamente también por ejemplo, si el equipo de Sole propone un cambio, aumentar, no sé, la cantidad de agente propante que se inyecta, cualquier tipo de cambio que ellos propongan hacer, nosotros tenemos que ser conscientes y por ahí proponer alguna acción, como puede ser la inyección de trazadores, para evaluar el impacto, porque justamente esos datos son los que te permiten ir optimizando tu desarrollo, ¿no es cierto? Así que creo que está bueno mencionar ese trabajo integrado. Muy bien. Bueno, si les parece, hago un par más y vamos hasta y media, ya que estamos, porque la verdad tenemos muchas preguntas, pero no creo que lleguemos a contestar todas, porque si no se va a extender un montón. No sé qué dicen, chicos. ¿Está bien? Bien. Bueno, tengo una pregunta para Eli, que dice, quería consultarle cómo hizo para ingresar a Shell y qué perfiles considera que son los que buscan en el área de ingeniería de proyectos. Buenísimo, no sé quién preguntó, gracias por la pregunta. Mi ingreso a Shell fue bastante particular, se me dio la oportunidad de estar desde la empresa de ingeniería como recurso ayudando a un líder de proyecto, o sea, ayudando a una persona que hoy ocupaba mi puesto. La realidad es que al mes ayudaba a uno, al segundo mes estaba ayudando a 2 chicos a la vez, dio la casualidad que a uno de ellos lo ascendían, y se generó el puesto, y me llamaron y me dijeron, ¿querés entrar para ser vos líder de proyecto? Y claro que sí. ¿Dónde mando el currículum? ¿Qué tengo que hacer? Fue súper rápido, o sea, fue súper particular. Ya me conocían cómo trabajaba, yo algo conocía obviamente a la empresa, primero por trabajar para la empresa y después ayudando a un líder. Así que la verdad que se dio en una forma súper natural, diferente capaz a procesos convencionales de selección. Y así fue como ingresé. Y había otra parte más de la pregunta, Cande, ¿me ayudas, por favor? Sí, pregunta, ¿qué perfiles consideras que son los que se buscan en el área de ingeniería de proyectos? Bien, gracias. A ver, como mostré en el grafiquito, nosotros necesitamos estar en contacto con un montón de personas y tener una visión del bosque del proyecto. Por lo cual, el perfil de esa persona tiene que ser alguien, entiendo yo, con mucha capacidad de comunicación, con gran interés en la gestión, que guste estar involucrado y generar, o sea, y que agarres un cronograma y que intentes optimizarlo, que veas los costos y te emocione decir, bueno, acá puedo reducir. Creo que hay que tener bastante visión a futuro. Nosotros, a ver, voy a poner un ejemplo. Uno de los proyectos en los que yo estoy es un gathering. Yo entré cuando el proyecto ya estaba en la etapa de ingeniería básica, ¿sí? Y agarré ahí el proyecto. Y de ahí en adelante voy 2 años de trabajo. Y ese proyecto va a seguir evolucionando porque el gathering tiene más partes. Entonces es estar pensando a futuro, pensando cuánto tiempo me va a llevar a mí comprar este material, cuándo me va a llegar eso a campo. Yo sé que un material capaz tarda 1 año en llegarme a mí a campo. Tener eso en la cabeza, el cronograma, la gente, gestión. Y a mí me apasiona y capaz soy una persona que sentarme en una hoja de datos me aburre. O sea, y el perfil técnico es genial y me tengo que recontra apoyar en los técnicos. Entonces les digo, che, no, pará, no entiendo nada, ayúdame, dame una recomendación. Pero no es mi perfil es más genérico y acudir a los distintos árboles, por volver a la idea del bosque, ¿no? Para poder generar todo. Algo que está bueno para agregar, Eli contó obviamente la experiencia de ella, pero que tal vez está implícita en esa pregunta, ¿no? A nosotros, la gente de recursos humanos, nos pasó el dato, digamos, a los que le interesa, obviamente. No hay como una base de datos como tal, como para los nuevos profesionales que vayan a acceder, pero sí Shell tiene una página que es en LinkedIn,
que los puestos sean de proyectos o de cualquiera de las ramas de supervisión de pozos y demás, se publican ahí, al igual que este programa de nuevos profesionales que Augusto mencionó. Entonces, bueno, en el momento que hay alguna postulación, es llenar los bases de datos y enviar a través de Shell Argentina en LinkedIn, digamos. Esa es la forma. Dice re bien, Sole, porque lo mío fue algo bastante atípico, así que supongo que la pregunta apuntaba más a algo así que gracias, Sole. Y por ahí Sí, también yo también creo. complemento con lo último a lo que dijo Sole. El equipo de recursos humanos, junto con algunos líderes del negocio, están trabajando actualmente para que el año que viene comience también nuevamente el programa de pasantías en Shell. Así que, como complemento a lo que ya mencionamos del Shell Graduate Program, que ojalá que siga abriendo vacantes en los próximos años, también sepan que es muy probable que a partir del año que viene empecemos a contar con ese programa de pasantías, que nos va a venir espectacular y probablemente a ustedes también. Muy bueno, sí. Bueno, si quieren una última para cerrar o ya estamos, como ustedes digan. No sé si una Dale, última. la última. Dale. Sí, dale. Bueno, a ver, para Dielvis, de Tulio, ¿cómo se maneja actualmente el uso y análisis de Data Science y Machine Learning en la perforación de pozos? Puntualmente en el tópico de optimización de tiempos de perforación productivos y no productivos. Me pareció interesante y algo innovador, Sí. así que por eso. No, perfecto. Hola, Tulio, te saludo. Gracias por tu pregunta. Bueno, desde ese punto nosotros en campo no manejamos toda la data, estamos bien básicos aún en campo. Usamos un poco de Data Science para ir optimizando los pozos, tal como lo dijo Sole. Ahorita nuestro objetivo es convertirnos en una máquina que hace pozos, es literal así. Entonces, como una fábrica, estamos tratando de colectar esa data. ¿Cómo la usamos? Básicamente tenemos targets que van desde lo más macro, que es en cuanto terminamos de perforar desde la superficie, que comenzamos la superficie a la producción, tantos días, hasta el más mínimo, cuánto hacemos el tiempo de una conexión cuando estamos perforando. Entonces, ¿cómo comparamos un target con otro? Bueno, cada pad comienza con el target del pad anterior o de los pads anteriores, el que haya sido mejor. Y ese es nuestro nuevo target. Lo que tratamos es de ir colectando esa data, pero sí, estamos trabajando de eso, forma parte del proceso de optimización y de tratar de entregarle pozos a producción, ¿no? Lo más pronto posible, es lo que queremos. Bueno, muy bien. La verdad que hicieron un montón de preguntas y, o sea, lamentablemente si no nos podemos extender un montón de tiempo, pero también creo que no era la idea de la charla, eran 15 minutos, igual nos extendimos, pero gracias a todos por participar, gracias a ustedes, chicos. La presentación estuvo increíble y las preguntas geniales, y gracias a todos los que vinieron, gracias por preguntar, por estar tan interesados, y bueno, nada, esperamos poder hacer muchos más proyectos juntos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Muy Cande. bueno todo. Gracias por la invitación. Gracias por su tiempo y por la invitación. Gracias. Chao a todos. Muchas gracias. Chao, chicos. Gracias. Adiós.